Buen día, hermanos, y les bendiga. Julio 21. Sencillamente no lo puedes debatir. El camino de Dios es mejor que el tuyo. Su plan es infinitamente mejor que cualquier plan que tú pudieras tener para ti mismo. Estaba muy desanimado. Me había dado por vencido. Había planeado mi salida y estaba seguro de lo que haría después. El plan me parecía bueno, mucho mejor de lo que estaba pasando. Saldría de esa pesadilla para vivir mi sueño. El problema era que Dios tenía un plan mucho mejor para mí. Pensé que mi plan era mejor. Pensé que sabía exactamente lo que ahora vendría. Había escrito el siguiente capítulo de mi historia, pero había olvidado que alguien más era el autor. Había estado persiguiendo mi sueño en el ministerio, aunque no lo sabía. Nada había salido como yo lo había planeado. No estaba siendo apreciado en la forma en que pensaba que merecía ser apreciado y había problemas en nuestra pequeña iglesia que jamás pensé enfrentar. El sueño se había tornado en pesadilla, así que pensé que lo más sabio era salir rápido y comenzar de nuevo. Pero Dios tenía un plan diferente. Al final del servicio, cuando anuncié mi renuncia, el hombre más longevo de nuestra congregación me esperó a la entrada de la iglesia. Fuimos los últimos dos en salir. Se me acercó y me preguntó si podía hablar conmigo. Y luego dijo, sabemos que estás desanimado y sabemos que eres un poco inmaduro, pero no te hemos pedido que te vayas. ¿Cuándo va a tener pastores maduros la iglesia si los inmaduros se van? Dios interrumpió mi plan. Inmediatamente supe que el anciano estaba en lo correcto. Supe inmediatamente que estaba huyendo porque mi sueño me había estallado en la cara. Y justo allí supe que no me podía ir. Fui a casa y le dije a mi esposa que no nos podíamos ir. Llamé a los ancianos y les pedí que anularan mi renuncia. Permanecí allí por muchos años más, años de crecimiento en la gracia y en el ministerio. Nada de lo que he experimentado desde entonces hubiera sucedido si me hubiera marchado. Todas las bendiciones y pruebas del ministerio que me han habilitado para hacer lo que hago ahora se hubieran perdido. Iba a saltar del barco y dejar el ministerio pastoral, pero gracias a Dios yo no soy el autor de mi propia historia. Tu historia tampoco es una autobiografía. Tu historia es una biografía de sabiduría y gracia escrita por alguien más. Cada página que él escribe en tu historia es correcta. Cada giro en la trama de la historia es para lo mejor. Cada nuevo personaje o suceso inesperado es una herramienta de su gracia. Cada nuevo capítulo es un avance de su propósito. El que es sabio entiende estas cosas. El que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. Oseas 14:9. Decir que los caminos de Dios son mejores es quedarse muy pero muy cortos. ¿Cómo podrían no serlo? Él es infinito en sabiduría y gracia. Para profundizar y ser alentados, Salmo 118. Muchas gracias, Tita. Bueno, familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Como leía nuestra hermana Tita, el devocional de hoy es muy experiencial. Está hablando un pastor que está pasando por momentos difíciles en su vida. El título del devocional de hoy es El autor de tu historia. Y mis hermanos, créanme que hay una pregunta que todo ser humano se hace en algún momento de su vida. ¿Quién está realmente a cargo de mi vida? Cuando el sufrimiento llega, cuando tus planes, tus sueños se desmoronan, cuando el ministerio se vuelve pesado, como habla el protagonista de este devocional. Y en ese momento, mis hermanos, es donde nuestra confianza, ¿cómo llamar? Nuestra teología se pone a prueba. O sea, nuestro conocimiento acerca de Dios. El devocional que leyó nuestra hermana Tita presenta a un pastor en crisis. Su plan parecía lógico: salir de una situación dolorosa para seguir su mejor sueño.
casi siempre es nuestro anhelo. Pero un anciano de la iglesia, un anciano sabio, con la sabiduría que da la experiencia y la gracia, lo confrontó. ¿Y qué le dice? No te hemos pedido que te vayas. ¿Cuándo va a tener pastores maduros la iglesia si los inmaduros se van? Esa confrontación no fue un simple consejo pastoral, un llamado a la realidad de quienes somos en Cristo. El pastor había olvidado de que su vida no era suya. Había olvidado el primer principio de la fe cristiana. Dios es soberano y nosotros no lo somos. Dios está en control, tú no puedes estar en control. Dios es todo sabio, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipresente, está en todo lugar, pasado, presente y futuro. Él es nuestro Dios y es el que venimos a conocer cada mañana, cada instante, cada vez que nos presentamos delante de ti. Él, delante de Él se está revelando. Él se revela todos los días, a través de cada circunstancia, cada historia, cada acontecimiento. Dios es soberano y el hombre responsable. Y escuchen esto más, mis hermanos, y la gloria de Dios es el propósito de todo. Recordemos el primer punto de la confesión de Westminster, que vivimos para la gloria de Dios y para disfrutar de esa gloria eternamente. Y la gloria de Dios se revela en su soberanía, se revela en la providencia, es decir, cada acontecimiento y situación que acontece en nuestra vida. Debemos recordar que somos responsables delante de Dios. Tenemos un punto y vamos a recordarlo muchas veces, en muchos devocionales lo hemos hecho, la soberanía absoluta de Dios. Vamos a ver también la paradoja del sufrimiento y la perspectiva de la gloria. Son los tres puntos que vamos a tratar esta mañana. Veremos la soberanía absoluta de Dios, el fundamento de nuestra seguridad. Hermanos, la soberanía de Dios tiene que ser la firme ancla de tu alma. Saber de que Dios es soberano, de que está en control, por más descontrolada que parezca tu vida. Por más descontrolado que esté el mundo, Dios está en control. ¿Y qué significa de que Dios sea soberano? Cuando decimos, mis hermanos, que Dios es soberano, estamos diciendo de que Él es el único gobernante absoluto del universo, de lo visible y lo invisible. Soberano significa de que es un gobierno absoluto y que no hay poder por encima de Él. No hay autoridad que limite su voluntad. No hay acontecimiento de que escape su control. Como decía el pastor Asís, que ninguna partícula del universo, ni una partícula de polvo se mueve en el cielo, en la tierra, en ninguna parte del universo, sin que Dios lo determine. Miren lo que nos enseña Isaías en el capítulo 46, 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, que yo soy Dios y no hay otro Dios. Y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Tremendo esto, mis hermanos, y lo hemos leído varias veces y hemos estudiado varias veces este tema acerca de la soberanía de Dios, pero como que se nos olvida en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Mire lo que dijo Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra para esa época, el imperio babilónico, el primer imperio que iba a gobernar conforme al plan y propósito de Dios, a la luz de la vida de Daniel. Dijo este hombre, después de que está loco como 7 años, mas al fin del tiempo, el tiempo que Dios estableció, que iba a estar en esa prueba. Tengamos claro esto. Nabucodonosor era responsable, tuvo un sueño, Daniel se lo interpretó, pero aún así siguió el curso de su locura. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Está hablando un rey.
que se hizo pensar que era como un Dios, quiso que lo adoraran como un Dios, y Dios lo volvió como una bestia. Hermanos, cuando nuestra vida no está siendo gobernada y dirigida por Dios, conforme a su propósito y voluntad, somos como bestias. Hacemos locuras, hacemos locuras. Pero Dios está en control aún de nuestra locura, porque todo obra para bien para los que amamos al Señor, pero somos responsables de nuestras decisiones y de nuestras acciones. ¿Qué significa esto? De que Dios no es un espectador pasivo en tu historia, ni en mi historia, ni en la historia del universo. Él no está distante, Él está involucrado, porque se está haciendo conforme a su plan y propósito, conforme a sus decretos. Dios no está improvisando nunca, mis hermanos, Él nunca tiene plan B. ¿Porque salió mal? Nada, no. No, Dios está en control. Dios no se equivoca. Mis hermanos, si Dios es Dios, y lo es, creamos eso, man. Es que Dios es Dios. Pero ¿qué sucede? Nosotros creemos que somos nuestros propios dioses. ¿Por qué? Porque queremos tener el control. Queremos saber más que Dios. Queremos mejorar los resultados de Dios. Mis hermanos, el pastor del devocional pensó que podía escribir su propio final. Pero ¿qué dice la escritura? Y es clara. En él también hemos obtenido herencia, es decir, en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y mis hermanos, si Dios nos compró con la sangre del Cordero y nos estableció para hacer su voluntad, Él está haciendo su voluntad en nosotros. Y su voluntad en nosotros es buena, agradable y perfecta. Pero nosotros no podemos ver todo el panorama. No podemos porque no somos ni omniscientes y somos toda sabiduría. Él sí. Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Lo dijo Efesios, el escritor de Efesios, que es Pablo. ¿Y qué enfatiza allí? Una y otra vez que la salvación es completamente obra de Dios. Y Pablo dice que fuimos escogidos en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Pero para que se fuera, escuchen esto mis hermanos, para que fuera real esa elección en nuestro tiempo, en nuestro cronos, o sea, en todo lo que somos, tienen que pasar muchos acontecimientos. Y están pasando muchos acontecimientos en nuestra vida para santificarnos. Eso significa, mis hermanos, que antes de que hubiera el tiempo, antes de que existiera la creación, antes de que el pastor del devocional siquiera existiera, Dios ya lo había escogido para ser su hijo. Ya te había escogido para ser tu hijo. Hermanos, mis hermanos, somos cristianos hoy porque antes de la fundación del mundo, desde toda la eternidad pasada, Dios decidió poner su amor en nosotros y darnos la fe para creer en el momento que Dios quería que creyeran. No era nuestro momento. Yo he escuchado, incluso yo mismo lo he dicho, ay, qué bueno yo haber conocido al Señor más joven, no hubiera cometido tantas locuras. Lo mismo también pensamos con nuestros hijos, Dios, salva a mi familia. Qué bueno que mi muchacho, mi muchacha estuviera en la iglesia, que te conociera. Si ellos fueron llamados a salvación, va a ser en el tiempo de Dios y en las circunstancias de Dios y en la manera de Dios, no a tu manera. Y eso no es fatalismo, mis hermanos. El fatalismo dice que las cosas van a ser como sean, sin propósito ni sentido. Eso es fatalismo. Pero hermano, la soberanía de Dios dice, hay un propósito, hay un planificador, hay un Padre que está orquestando todas las cosas para su gloria y nuestro bien. Tengamos eso en mente, mis hermanos. Este devocional es para nuestra vida diaria y para todas esas preocupaciones que tenemos. ¿Quién está escribiendo la historia de tu vida? Dios. Y es allí donde cobra vida Romanos 8:28. Y sabemos, esto es experiencia, está hablando Pablo, está hablando desde su experiencia y sabemos que los que aman a Dios, es decir, todos nosotros. ¿Y por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó a nosotros primero, porque nos escogió primero. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquí está la clave, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A qué nos llamó? Porque los que antes conoció también los predestinó para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito.
entre muchos hermanos. El propósito de tu prueba, el propósito de cada acontecimiento que ha pasado y que está pasando y pasará, está en las manos de Dios. Y está pintando en cada uno de ellos, está escribiendo en cada uno de ellos la historia de Cristo en ti. Para que cuando te lean, lean a Cristo. Tenemos entonces un punto importante, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Somos responsables de nuestras decisiones. Podríamos preguntar, entonces, si Dios es soberano, ¿por qué predicar? ¿Por qué orar? ¿Por qué esforzarnos? Y esta objeción, perdón, mis hermanos, podríamos hacerla y quizás se la han hecho. Si Dios es soberano, entonces yo para qué me esfuerzo, yo para qué oro. Si Dios va a ser como Él quiere. Y si nosotros oramos, no es para que Dios haga lo que nosotros queremos, sino para conocer lo que Él quiere que hagamos. Recordemos a Romanos 9, 6 al 11, cuando Pablo dice, no porque cuando dice que no todo Israel será salvo. Entonces la palabra de Dios falló en el Antiguo Testamento cuando dijo que todo Israel sería salvo. Lo que dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac se da llamada descendencia. Y esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, no había, escuchen esto, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito, mire que no se trataba ni de Saúl ni de Jacob, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, es decir, conforme a la voluntad de Dios, no por obras, sino por el que llama, es decir, por Dios, que le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Y esto parece loco, pero ¿cómo así? Si los dos son del mismo vientre, el mismo padre, la misma madre. Aquí está hablando de la elección soberana de Dios. Y ninguno de los dos merecía ser escogido. Esaú era un profano, un promiscuo sexual. Y Jacob, ni hablar, mentiroso, manipulador, engañado. Dios determinó escoger a Jacob. La elección incondicional de Dios. Es una elección unilateral. Nosotros no tuvimos que ver nada en nuestra elección. Entonces, como no tuvimos que ver nuestra elección y Dios te escogió para amarte y para revelar su Hijo en nosotros, Dios está en control de todo lo que está pasando en tu vida. Y además este texto muestra la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No son contradictorias, son dos caras de la misma moneda. Dios elige, el hombre es responsable de creer. Dios predestina, pero el hombre debe arrepentirse. Y Dios interviene directamente en el arrepentimiento y en la fe. Mis hermanos, perdón. Hay un ejemplo clásico en el Antiguo Testamento. Es el de Asiria en Isaías capítulo 10. Dios llama a Asiria, lo llama la vara de mi ira. Es decir, iba a usar el imperio asirio para disciplinar el reino del norte de Israel. Pero luego castiga a Siria por su arrogancia. ¿Y cómo puede ser eso? Porque Dios escoge a alguien o un pueblo para que su ira sea revelada a su disciplina y luego lo destruya. Porque Asiria actuó según su propia voluntad malvada. Aunque Dios estaba usando sus acciones para sus propósitos soberanos, Dios estaba en control. Entonces, mis hermanos, recordemos algo que dice el Señor, el mismo Señor Jesucristo. Dice que encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. No, tu causa, Dios la juzga justamente. No eres tú quien la juzga, es Dios, es Dios. Dios es Dios y seguirá siendo Dios por la eternidad. Y Dios no tiene que ser Dios porque tú le adores, o deja de ser menos Dios porque no le adoras. Dios es Dios, quien es soberano y nosotros somos responsables. ¿Cómo alguien, mis hermanos, en algún momento puede decir, y me parece impactante cuando estaba estudiando este devocional, escuché y leí,
una situación, dice que el mismo sol que derrite la cera puede endurecer el barro. Y parece injusto, ¿cierto? Pero es que Dios está en control, Él sabe lo que está haciendo. Cuando miramos la cruz de Cristo, no es injusto que un hombre perfecto, que no haya cometido pecado, lo hayan juzgado. El mismo Pilatos que dijo, no hallo pecado en él, es inocente. Y aún así terminó en la cruz, porque así lo había determinado Dios. Pero hubo un resultado. Mis hermanos, Dios es soberano. Y todo lo que está pasando en el mundo, la maldad que ustedes ven, el desafuero, los terremotos, todo lo que usted ve, está conforme a la historia de Dios en la vida del hombre. Y toda esa historia, todo eso que ustedes ven apunta a algo glorioso, a alguien glorioso, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el acontecimiento más grande que está esperando la iglesia. Si estás esperando otra cosa y tus ojos no están puestos en el regreso de Cristo, estás disperso en la corriente de este siglo. Y entonces no podrás vivir como dice el escritor Pablo a Tito, vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro buen Dios y Señor Salvador, el Señor Jesucristo. Dios está en control de tu vida y está dirigiendo tus pasos. Hay un salmo que dice, sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 33. Sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. No seas como el mulo o el caballo sin entendimiento, que para poder llevarlo a algún lugar, un freno deben poner. Y es doloroso para el caballo, para el mulo, cuando usan el freno. ¿En qué te está frenando Dios hoy? ¿En qué te está estorbando el Señor hoy? ¿En alguna decisión? ¿Alguna situación? Mis hermanos, la paz del decreto de Dios es eterna. El pastor del devocional que leyó nuestra hermana Tita pensó que su vida dependía de sus decisiones, pero la soberanía de Dios dijo, no, tu vida depende de mí. Y te lo dice hoy el Señor, tu vida no depende de ti, depende del Señor. Mis hermanos, cuando entendemos de que Dios es soberano, dejamos de vivir con miedo, dejamos de pensar que un error puede arruinar nuestro destino. No, la soberanía de Dios no es una doctrina fría, pues no solamente conocimiento teológico, es el ancla del alma de todo creyente en la tormenta. Es lo que permitió de que el pastor se quedara a pesar del dolor, porque sabía que el autor de su historia no había terminado de escribir. Dios no ha terminado de escribir tu historia. Sigue redactándola, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Él la está perfeccionando. Él está escribiendo su historia, la historia de Cristo en ti. Miremos el sufrimiento que no es un accidente. Y unas preguntas más difíciles que nos hacemos y que nos hacen nosotros como pastores. Si Dios es soberano y bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Esta es la pregunta que atormenta a los creyentes y a todos nosotros y escandaliza a los incrédulos. Porque van a decir, bueno, este hombre está siguiendo a Dios y mire cómo sufre. Mire cómo pasó esto, pasó lo otro. Mis hermanos, el sufrimiento no es un accidente, es parte del plan soberano de Dios para revelar su gloria. Mire, Jesús, el Hijo de Dios, pidió el sufrimiento a la máxima expresión y no merecía el sufrimiento. Pero mire lo que dice Hebreos 5:7-9. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, es decir, por el sufrimiento, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado en qué? En el dolor, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen.
y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Los sufrimientos de Cristo estaban escritos, establecidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, y así pasó. Como Dios determinó, así se hizo. Como Dios determinó para tu vida, así se hará, porque su propósito permanecerá. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Volvemos a reiterar, Romanos 8:28 afirma que nunca conocerás todos los beneficios del poder del sufrimiento hasta que te des cuenta de que hay un Dios soberano, el único Dios, está ordenando providencialmente todas las cosas para tu bien y su gloria. Dios está dirigiendo, está sustentando, está sosteniendo cada acontecimiento con la diestra de su justicia para que se haga su voluntad en ti, no la tuya. Y recordemos a Cristo, nuestro Señor dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Para revelar su gloria, para revelar su justicia. Mis hermanos, si nuestra injusticia demuestra la justicia de Dios, qué bueno que es Dios, qué bueno que es Dios, para revelar su amor. Dios muestra su amor para con nosotros de que siendo aún pecadores, pero aquí dice la Escritura, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Hermanos, sin pecadores que redimir, la gracia no tendría un escenario para ser mostrada, para revelar su gloria. Hermanos, Dios permite el sufrimiento para ponerse a sí mismo en exhibición, para revelarse. Dios está mostrando, hermanos, todos los días en cada acontecimiento. Todos los días está mostrando, está revelando su gloria. Hermanos, el sufrimiento de Cristo es el modelo perfecto. Es el ejemplo más claro de la paradoja de la cruz de Cristo. La muerte de Jesús fue el acto más malvado de la historia humana, el asesinato del Hijo de Dios, pero también fue el acto más glorioso de la historia de la redención del mundo. Recordemos Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de iniquos. Dios es soberano. Los israelitas eran responsables de la muerte de Jesús. Mis hermanos, Él ha determinado un consejo. El determinado consejo de Dios lo entregó en manos de inicuos. Dios no forzó a los hombres a pecar. Ellos actuaron por su propia voluntad malvada. Pero Dios en su soberanía usó ese acto malvado para el bien más grande de todos. Recordemos a José. José tenía un propósito, pero para que se cumpliera ese propósito, Dios usó la maldad de sus hermanos. Y José lo entendió, aunque sufrió, pasó momentos difíciles. ¿Qué dijo José al final de la historia? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios la encaminó bien. El pastor del devocional que leyó Tita, mis hermanos, pensó que su iglesia era un fracaso. Pensó que Dios estaba usando ese fracaso para formar, mis hermanos. Dios estaba usando ese fracaso para formar el carácter de este pastor. Hermanos, Dios forma el pastor con las ovejas y las ovejas también son moldeadas con la vida del pastor. Tu vida es moldeada por tu esposa. Dios usando el carácter o las debilidades de ella o las debilidades tuyas para formar el carácter de Cristo. Y así sucesivamente en todos los acontecimientos de tu vida, porque todo es ese propósito, llegar a ser semejantes a Cristo. ¿Cómo sufrimos nosotros en Cristo o con Cristo? ¿Cómo es ese sufrimiento? ¿Qué quería Juan? El apóstol Juan con su hermano Jacobo. Querían un trono, es decir, gobernar al lado de Jesús de derecha e izquierda. Y Jesús dijo que primero debían beber el cáliz del sufrimiento. Y Juan lo bebió. Fue el único apóstol que vio la crucifixión cerca, vivió exiliado en Patmos y soportó el dolor de ver a sus hermanos morir uno por uno. Pero Juan nunca se quejó. En Apocalipsis 1:9 se llama a sí mismo vuestro hermano y compañero en la tribulación. ¿Qué había aprendido a ver? El sufrimiento como el camino hacia la gloria. Mis hermanos, el sufrimiento es el precio de la gloria. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo.
y si padecemos juntamente con Él. ¿Escucharon eso? Nosotros padecemos juntamente con Él. Es decir, Cristo sufrió, nosotros también. ¿Y por qué? Porque nos invita a morir, a crucificarnos, a crucificar pasiones, emociones, sentimientos, a negarnos a nosotros mismos. Y eso es doloroso. Pero en medio de ese sufrimiento, Dios es glorificado, es exaltado y nosotros transformados. El pastor devocional, al quedarse, estaba bebiendo el cáliz del sufrimiento y al hacerlo estaba participando en los padecimientos de Cristo. No era un castigo, era un privilegio. Mis hermanos, sufrir por causa de Cristo es un privilegio. Ahora miremos la perspectiva de la gloria. Es el final de la historia. ¿Cuál es el propósito entonces de todo? No es nuestra felicidad, no es nuestro éxito, no es nuestro ministerio. El propósito de todo es la gloria de Dios, para alabanza de su gloria. Aparece una y otra vez en la Biblia. Dios salva para su gloria, Dios permite el sufrimiento para su gloria, Dios escribe la historia de tu vida para su gloria, no para la tuya. Y esto suena duro para nuestra mentalidad centrada en el hombre, pensar que nosotros somos el centro del universo. Pero es la verdad más liberadora, mis hermanos. Porque si el propósito fuera nuestra felicidad, estaríamos siempre decepcionados. Pero si el propósito es la gloria de Dios, podemos confiar en que todo lo que Él hace es bueno, aunque no lo entendamos. Aunque no lo entendamos, mis hermanos. Y pensemos en eso y reflexionemos en eso. Porque realmente nuestra vida está centrada totalmente, absolutamente en Cristo. No en nosotros, ese es el problema. Cuando estamos sufriendo es por eso que el sufrimiento se convierte en una carga tan pesada y tan dolorosa, más de lo que debe ser, porque nosotros estamos centrados en nosotros mismos. Pero cuando nuestros ojos están puestos, perdón, pero cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, nuestro ánimo no desmaya. Porque sabemos de que esa leve tribulación tiene un gran peso de gloria, de que lo que estamos viviendo está siendo dirigido y orquestado por Dios para un propósito, su gloria y nuestra transformación a la imagen de Cristo. Por eso es que Santiago dice, gócense cuando se encuentran en diversas pruebas, en diferentes pruebas, en diferentes circunstancias, porque la prueba de tu fe produce paciencia, esa paciencia esperanza, y esa esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque esa esperanza es Cristo, y que nos está moldeando a la imagen del mismo Señor. Hermano, la gloria futura es nuestra esperanza. El apóstol Pablo dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Esto nos recuerda a los creyentes que hay una gloria futura que supera todo sufrimiento presente. Es la esperanza que sostuvo el pastor del devocional. No sabía cómo terminar su historia, pero sabía quién la estaba escribiendo. Y con esta pregunta terminamos. ¿Sabes quién está escribiendo tu historia? Hermanos, tu historia está escribiendo el soberano, el eterno, el único y sabio Dios. Está escribiendo tu historia, mi historia. Y allí cobra vida esa doxología de Romanos 11. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta es nuestra respuesta, tu respuesta al final de cada momento de historia de tu vida, cada sufrimiento. No podemos entenderlo completamente, no podemos explicarlo todo, pero podemos adorarlo. Él dice, debemos adorar a Dios. Dios dice eso, debemos adorar su nombre y estar contentos y entenderlo en la medida que Él nos ha permitido. Mis hermanos, el devocional, al final, el pastor entendió completamente por qué Dios le permitió pasar por esas crisis, pero aprendió a confiar en el autor de la vida de él. Y esa lección es la más importante de todas. El autor y final. Hermanos, mis hermanos, hemos visto tres verdades esta mañana fundamentales. Dios es soberano, es el autor de la historia. Nada se escapa a su control. Nuestra salvación, nuestro sufrimiento y nuestro futuro está en sus manos, no en tus manos. Estamos en sus manos y en sus manos estamos seguros.
El sufrimiento tiene un propósito. No es un accidente, es un instrumento de gracia para revelar la gloria de Dios, conformarnos a la imagen de Cristo. Y hay una gloria final. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Y un día veremos esa gloria cara a cara y todo sufrimiento será superado. Tu historia, mis hermanos, no es una biografía. Tu historia, mi historia, es una biografía de sabiduría de la gracia de Dios escrita con la sangre del Cordero. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar y darle gracias a nuestro buen y sabio Dios.